Epalagunok ongetorri lasto txapelen kanala, mi eskene jarraitzaileak zareten guztioi, euskaraz dakizunei eta ez dakizunei ere, zuek gabe kanala hau ez litzatekelako berdin izango eta man jarraituko dugu Atletiken kanpainarekin. Eta hurrengo partidua Rayoren kontra, baina sagian aldaketa batzuk egin beharko ditugu. Gauzak hobekiago prestatu ahal izateko eta jokatu badugu noski. Libre nahiko nekatuta dago, beraz atzeden hartu beharko du. Muñezi aukera emango diogu Jenairen partez. Marcos Kaparen partez, Julio Txitzen nekatuta dago, Sancet Libren partez. Partes. Besarengatik Williams Morcillorengatik eta honekin aurrera joango gara. Zer moduz alderatzen den. Kanpora, hau este momentu baterako utzi dezagun. Hoy hace un tiempo precioso para disfrutar del fútbol del bueno en San Mamés, la catedral del fútbol español. Desde la cabina de comentaristas, Lame González preparado. Cómo nos mola vivir un partido de la Liga Española. Llegó la hora del Athletic, que se enfrentará al Rayo Vallecano. Esto ya va a empezar, así que ponte serio y dale, Manolo. ¡Qué mal pase dio! Pase peligroso. Intercepta el pase. Bueno, Paco, el equipo visitante no es ninguna noticia saber que va a venir atrás replegadito a verlas venir y a intentar sorprender a la contra. Bueno, a veces esta táctica funciona, pero otras puede ser un desastre. Vamos a ver qué tal se les da hoy. Ay, los colchoneros vuelven a ser pupas, no tienen muchas alegrías en esta temporada y están un poquito decepcionados. No es el equipo que estamos acostumbrados a ver, Manolo. Pase que se adentra con mucho peligro. Qué gran entrada, recupera el balón. Unai Núñez. De Marcos. Leque. Puede sacar un centro. Dice, aquí mando yo. Y se hace con la pelota. Unai López.
Pase al hueco medido. El cancerbero lo detiene. El Tigre Falcao es una bestia. Pero podemos, Paco, esperar hoy algo de él. En el último encuentro vio puerta en 2 ocasiones. Eso le ayudará a saltar al campo dispuesto a comerse el mundo y brindar espectáculo. Envío al área. Despeja ese centro que podría generar peligro. Menuda estirada del arquero para salvar a su equipo. Vaya parador. Una parada muy plástica, Manolo. Seguro que la incluirán en el resumen del partido. Ataja ese remate con seguridad. Falla por completo en el pase. Valenciaga. Paco, ese centro no ha sido bueno, por tanto, sacará de portería. Venga, Paco, adelántanos algo. La prensa lleva días hablando del traspaso y al final se ha confirmado, ¿no? Para mí es un fichajazo. Y en sus mejores sueños esperaban conseguirlo por tan poco. Le falta nada más hacer ya la táctica del murciélago. Impide que sigan avanzando. Merkelán. ¡Qué pedazo de recuperación! Valenciaga. Busca el cuero el segundo palo. El balón pasa cerca del portero que lo bloca. Dani García. Buen balón a la zona de peligro. Pues el Atleti ha podido adelantarse en esta última acción. Yo la verdad no sé cómo no han marcado. Creo que ya van 15 minutos con el Athletic dominando la posesión del balón. Están desarmando al rival en cada llegada y dejando claro que no se conforman con el empate. Pueden adelantar a su equipo. ¡Qué gran parada del meta! Muy buena la parada y el portero tenía muy poco tiempo para reaccionar. Balón en juego que saca al área. La intenta sacar, pero sigue el peligro. Prueba el lanzamiento. Mira, Ruiz se precipita en el pase, indica fuera de juego. Claro, tiene que tener un poco más de paciencia para encontrar el momento adecuado, hombre. El balón ha quedado suelto, vamos a ver quién se hace con él. Menuda autopista en esa banda. O la cortaba era gol. Pozo. Kevin. Falcao. Le va a pegar. Bola fácil para el arquero. Aunque algunos no... Ese ataque es peligroso. Gol, 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 gol. ¿Cómo para fallar eso? El gol más fácil de su vida. Como dirían en mi pueblo, en Cabra, coser y cantar, más fácil imposible. Pero hay que estar ahí, Manolo. El remate ha sido fácil. Es verdad, pero hay que llegar y eso es algo que no todo el mundo consigue. Ahí está el balón otra vez en juego. Y recordemos el marcador. Esto va 1-0, señoras y señores. Valenciaga. Balón al área. Ha realizado la parada del encuentro. Ojo con ese tiro. Se le va arriba. Era una ocasión clarísima, pero ha querido pegarle con todo.
García. Le pega a puerta. Bloquea y deshace el peligro. Dime el tiempo añadido, Ruiz. No tendremos tiempo para muchas más cosas porque solo se añade un minuto. No te alejes mucho por si hay novedades, Antonio. Pues ya saben lo que significa esos 3 pitidos. Hemos llegado al descanso. Comienza la segunda parte. Veamos qué sucede. Unai Núñez. Íñigo Martínez. Dani García. Deja atrás al contrario. Tapa bien, pero queda suelta. Banderín arriba, indica fuera de juego. Sí, estaba intentando salir de la posición antirreglamentaria, pero no le ha dado tiempo. Una lástima. Comesaña. La Liga Santander sigue adelante en Easport, que recuerden que ofrecerá próximamente el esperado encuentro. Es una buena posición para buscar el tiro directo. Un tiro libre totalmente desperdiciado. Este chico estaba en Pavia, pero ¿dónde ha apuntado? Comesaña. Pozo. No consigue apoderarse de la pelota. Raúl García. Le pega hacia puerta. El guardameta ataja el tiro. Magnífico saque. Y la para sin despeinarse. Cabezazo muy inocente. Pozo. Falcao la recibe. Unai López. Ataca directamente el balón y recupera para su equipo. Nadie sale al encuentro. Centro al área. Y no ha podido batir al portero. ¡Qué gran parada! Que ha terminado con el peligro que podía entrañar la jugada. Cuéntanos este cambio táctico, Antonio. Sí, el entrenador confía en que les ayude a remontar el partido. Recibido, Antonio. Esa intercepción ha estado muy bien. El trencilla no quiere ser protagonista y deja seguir. Muy bien por su parte. Atención a la contra peligrosa. Nadie le molesta para colgarla. Balón fácil para el portero. Falcao. Se acaba. Aldaketak. Beso vencedor. Eta lekue Williamsengatik. Eta Rengo Sorrela. Como esa jugada será saque de portería. Ese goldito y nada que El partido se detiene y se va a producir un cambio.
De Marcos. Williams. Vesga. Raúl García. Valenciaga. El cuero va derechito al segundo palo. Se saca el cuero de encima. Qué bien defendió esa acción. Buscan el hueco. Buen juego de toque mientras arman la ofensiva en busca del empate. Raúl García. Dani García. Valenciaga. El centro va hacia el segundo palo. El balón pasa cerca del portero que lo bloca. Pozo. Unai García. Que bien mueven la pelota para abrir la defensa. El rival no puede con él. La podía dejar pasar ese balón. El pase es interceptado. Puede crear problemas si sigue avanzando. Menuda estirada del arquero para salvar a su equipo. Vaya parador. Una parada muy plástica, Manolo. Seguro que la incluirán en el resumen del partido. Ojito que sacan en corto. No pueden fallar. Y providencialmente desvía el tiro. Le ha faltado el canto de un duro para anotar. Si lo ven tan claro como yo, se van a lanzar a la contra. No se detiene ante nada. ¡Qué gol acaban de regalar a la afición! ¡Vaya chicharra! Se han lanzado como jabatos a la contra y no han dado ninguna opción a la defensa. Volvemos a ver el gol que se origina con ese contraataque. Y qué bien lo ha hecho en ese mano a mano, ¿eh? Rosquita con mucha calidad. Esta aldaketa tengo dugu. Sunset. Berenguer en partes. El entrenador está disfrutando como un enano viendo a su equipo. Ya ganan por una amplia ventaja. Segundo gol del partido y segundo del equipo. Dos arriba en el marcador. Pozo. La entrada de Íñigo Martínez es buena y recupera la posesión. Intercepta el pase. Interesante jugada en solitario. Puede haber segundo remate. ¡Qué gran acción! Esa jugada tenía mucho peligro. La entrada era buena, pero el balón quedó suelto. ¡Agua! La pelota se va. El balón cambia de dueño. ¿Cuánto descuentan, Antonio? Veo 2 minutos en el cartelón. Supera líneas con facilidad. Esto no es un portero, esto es un gato. La reacción ha sido rapidísima y providencial también.
Allá va la pelota buscando a alguien que la remate. Unai López. Es una buena ocasión. ¡Qué paradón! ¿Cómo ha sacado el balón cuando se colaba? La respuesta del portero ha sido buenísima porque le han tirado muy de cerca. Córner bien sacado. Consiguen rechazar el final del partido y hoy los 3 puntos se quedan en casa. En partidos como este queda claro que quien tiene más pólvora es el que se impone. Partidosteko elkarrizketa. Zeltak irosi da azkenean. En primer lugar, querría agradecerle su tiempo para contestar a estas preguntas. Gracias por las respuestas. Nola gauden ligan orain, hirugarrenak. Told me keep shining in the streets and we're still wildin'. Only peace, only violence, no violence. In the sun where I'm highest, melanin bias. Txaron lehenengoak gaude. Jugatu dugu 6, hasi 6, galdu bat, berdindu bat, 13 puntu. A ver, ez dut ulertzen. Bale, remontazioak ez dute galdu. Bale. Ba, bueno, lagunok hau izan da dena. Espero gustoko zen zaizuela, etorrengoan gehiagoa.